Vamos a deducir ahora la expresión del potencial vector del campo magnético generado por un circuito cerrado en un punto alejado, en un punto P, comparativamente con las dimensiones de dicho circuito. Vamos a definir los puntos del circuito respecto del origen O mediante el vector R sub C, como ya hicimos anteriormente, y la posición del punto P sobre el que vamos a calcular el potencial vector con el vector R sub P. Y como he dicho antes, consideramos que el circuito es pequeño comparado con la distancia a la que se encuentra el punto P en el que vamos a calcular el potencial vector. Suponemos que el circuito está próximo al origen O, con lo que el módulo del vector R sub C es mucho menor que el módulo del vector R sub P que define la posición del punto P. Vamos a partir de la ecuación anterior A del potencial vector para un circuito recorrido por una corriente de intensidad I, que era igual a mu sub 0 partido por 4pi por la intensidad por la integral, en este caso, a lo largo de una curva cerrada, de la diferencial de RC, diferencial del vector de posición de los puntos del circuito respecto de O, partido por el módulo de la diferencia de R sub P, vector de posición del punto P, menos R sub C. Vamos a operar con el módulo de esa diferencia, en primer lugar. El módulo de esa diferencia de vectores, R sub P menos R sub C al cuadrado, es igual al producto escalar del vector por sí mismo, o sea, el producto escalar de R sub P menos R sub C por R sub P menos R sub C. Si operamos aquí, lo que obtenemos es R sub P módulo del vector R sub P al cuadrado menos 2 veces el producto escalar de R sub P por R sub C más R sub C módulo del vector R sub C al cuadrado. Vamos a sacar factor común a R sub P al cuadrado, con lo que me queda que R sub P al cuadrado es factor común de 1 menos 2 por R sub P, producto escalar por R sub C, partido por R sub P al cuadrado más R sub C al cuadrado partido por R sub P al cuadrado. Como R sub C es mucho menor que R sub P, este sumando lo voy a eliminar. Voy a suponer que es prácticamente nulo. Y voy a calcular ahora el inverso de la raíz cuadrada, que es R sub P menos R sub C módulo elevado a menos 1. El módulo
elevado a menos 1, el inverso que tengo aquí en el integrando, será igual a r sub p raíz cuadrada de r sub p menos un medio, elevado a menos r sub p elevado a menos un medio, porque si esto es r sub p menos r sub c módulo elevado al cuadrado, pues elevado a menos 1 es elevar esto a menos un medio. Entonces queda r sub p elevado al cuadrado elevado a menos un medio es r sub p elevado a menos 1. Y ahora el paréntesis, que es 1 menos 2 por r sub p producto escalar por r sub c partido por r sub p al cuadrado elevado a menos un medio. Esto es el módulo al cuadrado. Como tengo el módulo a menos 1, tengo que elevarlo a menos un medio. Y es lo que he hecho aquí. Bueno, pues vamos a operar este paréntesis. Es un binomio elevado a una potencia fraccionaria negativa. Se puede aplicar el binomio de Newton, en este caso, puesto que este sumando es menor que este otro. En el caso general de un binomio elevado a un exponente natural, o sea, cuando escribimos a más b elevado a n, esto es igual a a elevado a n más n por a elevado a n menos 1 por b más el sumando general es de la forma n por n menos 1 por n menos m más 1 partido por m factorial por a elevado a n menos m y por b elevado a m más hasta b elevado a n. Es una suma acotada de varios sumandos. Dependiendo del exponente n salen más o menos, pero es limitada. Cuando tenemos exponentes fraccionarios y además negativos, la suma es ilimitada. Pero es posible aplicar este mismo criterio del desarrollo de los coeficientes y de los sumandos, por lo que en este caso de la forma que tenemos, que es de a más, la forma que tenemos es 1 más x. Si llamamos x a menos 2 este producto escalar partido por r sub p al cuadrado elevado a menos un medio. Esta es la forma que tenemos aquí. Entonces resulta que x es b, 1 es a y n es menos un medio. Si aplicamos eso aquí, pues vamos a obtener un desarrollo infinito, de sumandos infinitos. Vamos a ver cómo obtenemos los primeros sumandos. En este caso, lo que tenemos es a elevado a n, que es 1, elevado a n, que es 1. Luego el paréntesis, este que tenemos aquí, con la x igual a este sumando, pues será 1, el primer sumando, a elevado a n, 1 elevado a menos un medio. El siguiente es más n, que es menos un medio, n es menos un medio, por a elevado a n menos 1 es 1, elevado al exponente que sea, va a ser 1,
en este caso también, y b, que es x. Luego es por x. Vamos a poner el tercer sumando. N menos 1/2 por n menos 1, que es menos 1/2 menos 1, partido por 2 factorial a elevado a n menos n, 1, b, que es x, elevado a m, que es 2. Como x, el valor de este sumando es pequeño, es menor que 1, que es lo que tiene que ocurrir para que pueda aplicar este desarrollo, o sea que x tiene que ser menor que 1. En este caso, x es bastante menor que 1, puesto que RP, que divide al cuadrado, aquí multiplica, es bastante más grande que RC. Luego, entonces, en este caso, este tercer sumando, que está elevado al cuadrado, resulta que este cociente, que es muy pequeño, lo elevamos al cuadrado, es mucho más pequeño al elevar al cuadrado, y los siguientes sumandos va aumentando el exponente de este sumando. Este ya podemos despreciarlo. Entonces, puesto que es muy pequeño, me va a quedar que RP menos RC elevado a menos 1 es igual a RP elevado a menos 1 que multiplica, no olvidemos que este corresponde al paréntesis, a 1 más menos 1/2 por x. Menos 1/2 por x es este sumando. Menos 1/2 por menos 2 es 1. Luego me queda aquí RP producto escalar por RC partido por RP al cuadrado. Bueno, pues esta expresión es mucho más manejable que el inverso del módulo de esta diferencia. Bueno, pues voy a borrar este desarrollo para llegar a esta expresión del inverso del módulo de esta diferencia, puesto que tengo poca pizarra y no me va a quedar sitio para lo que me queda. Así que borramos esto. Y me queda que esto es igual a R sub P elevado a menos 1 por 1 más R sub P, que multiplica escalarmente a R sub C partido por R sub P al cuadrado. Y borro esto de aquí. Si ahora sustituimos esta expresión aquí para el inverso del módulo de esta diferencia de vectores, obtengo que A, el potencial vector, es igual a mu sub 0 partido por 4pi por I por 1 partido por R sub P, que multiplica a la integral de 1 más el producto escalar de R sub P por R sub C partido por R sub P al cuadrado por la diferencial de R sub C. Bueno, pues ahora vamos a operar aquí y tenemos que A es igual a mu sub 0
partido por 4pi por i por 1 partido por r sub p de la integral de la diferencial de r sub c más 1 partido por r sub p al cubo, saco el r sub p al cuadrado fuera, de la integral del producto escalar de r sub p por r sub c por la diferencial de r sub c. Esta integral de la diferencial de r sub c extendida a una curva cerrada es cero. Son todos los vectores diferenciales de r sub c encadenados. Como es una curva cerrada, la resultante de todos ellos es cero. Luego entonces esta integral cero. Pues me va a quedar únicamente que esto es igual a mu sub 0 partido por 4pi por i por 1 partido por r sub p al cubo por la integral de r sub p por r sub c por la diferencial de r sub c. Vamos a ver esta función del integrando, cómo podemos obtener una expresión más cómoda de manejar. Vamos a utilizar el doble producto vectorial r sub c por la diferencial de r sub c por r sub p. Este doble producto vectorial es igual al vector diferencial de r sub c que multiplica el producto escalar de los otros dos, que es r sub p por r sub c, menos el otro vector que figura en el primer producto, que es r sub c, que multiplica el producto escalar de los otros dos, que es r sub p por la diferencial de r sub c. Bueno, pues entonces esto, ¿correcto? Sí. Ahora vamos a utilizar otra expresión, que es la diferencial de r sub c que multiplica al producto escalar de r sub p por r sub c. Esta diferencial será como un producto que será la diferencial del primer factor por el producto escalar de los otros dos más la diferencial del factor siguiente, pero esta diferencial de r sub p es cero, porque r sub p es un vector constante, es un vector fijo que designa el punto P, que es un punto fijo. Luego, esa diferencial no la ponemos y me queda, pues, r sub c por r sub p por producto escalar por la diferencial de r sub c. Ahora vamos a sumar estas dos igualdades miembro a miembro. En el primer miembro, si sumamos, obtenemos este producto, doble producto vectorial, más la diferencial de r sub c por r sub p, producto escalar r sub c. Y ahora aquí tengo estos dos sumandos que son iguales, como será igual a 2 veces la diferencial de r sub c que multiplica producto escalar de r sub p por r sub c.
y estos dos sumando se van, porque son iguales, uno con signo menos y otro con signo más. Entonces de aquí despejo y me queda que R sub P, producto escalar por R sub C, por la diferencial de R sub C, es igual a 1/2, paso el 2 al otro miembro, pasa dividiendo, del producto vectorial doble R sub C por la diferencial de R sub C por producto vectorial R sub P, más 1/2 de este diferencial de R sub C por R sub P, producto escalar por R sub C. Bueno, pues esto es el integrando. Si sustituimos estas expresiones del integrando aquí, me va a quedar que A es igual a mu sub 0 partido por 4pi por I por 1 partido por R sub P al cubo, y ahora tengo una integral que es 1/2 de la integral de este producto, doble producto vectorial R sub C por diferencial de R sub C por R sub P, más 1/2 de la integral a lo largo de la curva del circuito cerrada de la diferencial de R sub C por R sub P por R sub C. Cierro el corchete. Integral curvilínea sobre una curva cerrada de una diferencial. De una función que es una función vectorial. Es el valor que toma la función en el punto final menos el valor que toma en el punto inicial. Pero como es una curva cerrada, volvemos al mismo punto, toma el mismo valor en el punto final que en el inicial, luego esta integral es 0. Entonces solo me queda esta integral. Por lo tanto, el valor de A, el potencial vector en el punto P, es igual a mu sub 0 partido por 4pi por I por 1 partido por R sub P al cubo por, ahora voy a ponerlo así, 1/2 de la integral a lo largo de la curva C cerrada de R sub C producto vectorial por la diferencial de R sub C. Y voy a sacar el R sub P fuera de la integral porque es una constante. Multiplica a todos los sumandos de la integral, lo sacamos fuera. Bueno, pues entonces esto que tengo aquí entre corchetes, esta expresión, es precisamente el área del circuito cerrado en este caso como vector. Se aplica la regla del sacacorchos, el vector es ortogonal a la superficie que cierra el circuito, y su sentido lo define el giro del sacacorchos según I, el avance de ese sacacorchos cuando gira según I me define el sentido. Luego esto es el vector S. Bueno, pues resulta que como I por S
es lo que hemos definido al principio cuando hablábamos del momento magnético, al principio del tema, definíamos así el momento magnético. La intensidad del circuito, el momento magnético del circuito, por el vector S. Pues si sustituimos, me queda que el potencial vector, en este caso, es igual a mu sub 0 partido por 4pi por el momento magnético por el vector R sub P, que define la posición del punto P, partido por R sub P al cubo. Esta expresión del potencial vector de un circuito pequeño comparado con la distancia a la que vamos a calcular el campo o el potencial vector, la vamos a utilizar bastante cuando hablemos de campos magnéticos en medios materiales, medios diferentes al espacio vacío.